Me llamo María Pilar Serrano y formé parte del Movimiento Democrático de Mujeres a principios de los años 70. Mi trabajo dentro del MDM se centraba en el boletín. Recuerdo que escribía artículos y también colaboraba en su edición y realización material. Si hoy en día vemos los ejemplares, los números de este boletín, sorprende ver la pobreza de esta publicación, acostumbrados como estamos a ver publicaciones salidas de manos de profesionales y que en estos días tienen todo lujo de diseño, etc. Entonces, esto es un testimonio de la precariedad de elementos con que trabajábamos. Papel de baja calidad muy barato, máquina de escribir, multicopista, o quizá planígrafo también. Entonces esto es un testimonio realmente de cómo se trabajaba en la época de la dictadura y en la clandestinidad. En aquella época, a principios de los años 70, yo militaba en un grupo que se llamaba Organización Comunista de España Bandera Roja. Era estudiante de filosofía en la universidad y mi trabajo político en la universidad estaba dentro de lo que se llamaba comités de curso, que era la organización del movimiento estudiantil. En esa época, en la época que yo militaba en Bandera Roja y que yo estaba estudiando, es cuando descubrí el feminismo. Siempre había tenido actitudes, digamos, igualitarias entre chicos y chicas, pero fue en ese momento donde descubrí un marco teórico que, digamos, que encajaba en mi manera de pensar. Estar en la universidad, luchar contra el franquismo y ser feminista para mí era más o menos la misma cosa, es decir, entendía que una sociedad auténticamente, verdaderamente democrática no lo sería si un gran segmento de la población, como eran las mujeres, la mitad o más de la mitad estaba discriminado. Por lo tanto, también entendí que esta lucha, la lucha de las mujeres, debía dotarse, lo vi desde el principio, de un instrumento propio. En aquella época yo estaba también en una asociación que se llamaba Asociación de Mujeres Universitarias, que era una escuela de feminismo. Nosotras éramos las profesoras y nosotras éramos las alumnas. Nos reuníamos, debatíamos, leíamos todo lo que caía en nuestras manos sobre feminismo y era una época en la que nos estábamos formando. La Asociación de Mujeres Universitarias para mí fue algo necesario, algo fundamental en mi formación, pero es verdad que era algo únicamente teórico, en el que se hablaba, se discutía, aunque también se escribía, pero era algo teórico. El movimiento democrático de mujeres era un movimiento algo completamente distinto. Se trataba de un movimiento de carácter ciudadano, cívico, de mujeres que luchaban por problemas que les planteaban la vida cotidiana. Era un movimiento amplio, de mujeres de muy diversa procedencia y que luchaban, era un movimiento de lucha en la calle por cosas concretas, la necesidad de una guardería en un barrio, la diferencia de salario entre hombres y mujeres en la firma de un convenio. A mí esto me parecía muy importante, porque estar en la universidad, y digo estar en la universidad porque es un marco en donde la gente discute, debate, estudia, en la universidad se investiga, se cuestionan las cosas. Estar en un marco como la universidad y luchar contra el franquismo, ser feminista en esa situación era muy fácil, era lo más normal. Pero ser una mujer que no ha tenido acceso o posibilidad de la enseñanza académica y estar luchando por reivindicaciones propias de las mujeres, a mí me parecía que era algo muy importante. Y ese fue el motivo por el cual yo entré en el Movimiento Democrático de Mujeres, aunque mi entrada fue desde planteamientos directamente feministas. Recuerdo de la época que yo estaba en Movimiento Democrático, recuerdo la polémica sobre si Movimiento Democrático de Mujeres era un movimiento feminista o no. Yo nunca quise entrar en esta polémica porque a mí me parecía que el MDM era un movimiento de mujeres
que luchan por la igualdad, que luchan por la liberación de la mujer, y esto era lo importante. A mí me daba igual cómo se definía, cuál era el título. Lo importante era que era un movimiento formado por mujeres luchando por su liberación. También me acuerdo de la polémica de la época sobre si el Movimiento Democrático de Mujeres era una correa de transmisión del Partido Comunista o no. Es verdad que el MDM fue formado por mujeres militantes del PC a finales de los 60, con una voluntad de que fuera un movimiento amplio, no solamente formado por mujeres comunistas. Y es verdad que en MDM había mujeres independientes, cristianas, socialistas, alguna carlista y mujeres comunistas de otros partidos. Pero la verdad es que la mayoría de sus militantes eran mujeres del PC, del Partido Comunista. Yo creo que si fue correa de transmisión o no, pues sí y no. Mi opinión es que en realidad la mayor parte, en gran medida, el funcionamiento del MDM fue en contra del PC, puesto que creo que en la dirección del Partido Comunista no se tenía nada claro la necesidad de que hubiera un movimiento específico de mujeres, que veían al MDM, aceptaban al MDM algo así como a regañadientes, porque secretamente deseaban que toda esta energía y todo este tiempo estuviera dedicado a las tareas del partido. Entonces creo que el MDM en muchos aspectos funcionó en contra de la misma dirección. Ahora bien, cuando llega la época de la transición, cuando el PC necesita de toda la energía, de todas las fuerzas para la campaña electoral, tira mano de sus militantes en el movimiento democrático y realmente en ese momento el MDM queda descabezado. Pienso que de alguna manera el PC contribuyó a dinamitar el MDM. Aunque esta no fue la única causa de la desaparición del movimiento. El MDM era un movimiento amplio, en el que tenían cabida mujeres de muy diversa procedencia. Ahí había mujeres que luchaban directamente por cuestiones de tipo social o laboral. Y había también mujeres que luchaban por reivindicaciones directamente feministas. Esto quiere decir que aunque estos dos aspectos de la cuestión que yo veía entonces y veo ahora absolutamente compatibles, llegó un momento que llegó a crear dos grupos en un momento dado ya bastante polarizados y enfrentados. Un grupo de mujeres que ponían el acento o la prioridad en la lucha ciudadana, en la lucha social, y mujeres que ponían su acento, pensaban que la prioridad estaba en reivindicaciones directamente feministas, que tenían que ver en principio con cuestiones relacionadas con el reconocimiento del propio cuerpo, que era lo que entonces el movimiento feminista internacional se estaba planteando, la lucha por el aborto libre y gratuito, los anticonceptivos también en la seguridad social, la lucha por la despenalización del adulterio, del aborto, etc. Entonces estos dos grupos llegaron a polarizarse tanto hasta el punto de que este enfrentamiento desgastó a muchas mujeres y en realidad fue el motivo de que muchas empezaran a abandonar el MDM. Con todo, yo creo que el MDM fue muy importante porque fuera feminista o no fuera feminista, fuera correa de transmisión o no fuera correa de transmisión del PC, creo que históricamente tuvo muchísima importancia porque crear una estructura tan amplia como fue la del MDM, en unas condiciones de dictadura y de clandestinidad, con todas las dificultades que eso supone, crear esa infraestructura, esa red, me parece algo de muchísimo mérito. Hacer que esta organización se extendiera como se extendió, había muchísimas mujeres trabajando en el MDM, en cantidad de pueblos, en barrios, en la universidad, en la enseñanza, en la sanidad, en la banca, en las fábricas, en los campos, extender de esa manera que fuera un movimiento de una base tan amplia, con las condiciones de la España de la época, que era una sociedad muy machista, muy sexista,
y en donde el hecho de que no hubiera libertad de expresión ni libertad de ningún tipo hacía que la gente tuviera un lavado de cerebro considerable y que estos valores de machismo y de sexismo estaban ampliamente aceptados. Entonces, conseguir esta extensión en el movimiento a mí me parece que tiene muchísimo mérito. Además, el MDM, el hecho de que fuera tan amplio, de que hubiera mujeres de tan diversa procedencia, permitió el que muchas mujeres que simplemente se planteaban la lucha a un plano puramente social o laboral, permitió el que el encuentro con otras mujeres significara que muchas por primera vez se plantearan cuestiones directamente feministas, relacionadas con el cuerpo, con su sexualidad y con su rol de mujeres en la sociedad. En este sentido, a mí me parece que fue muy importante. Históricamente fue la primera vez en la historia, en el franquismo, que aparece un movimiento formado por mujeres que luchan por cuestiones propias. Y me parece muy importante porque el MDM desapareció. Aquello desapareció, pero dio lugar a otras cosas. Es decir, muchas mujeres que militaron en el MDM continuaron su lucha en otros sectores, y yo creo que es importante históricamente porque el MDM puso las bases de una lucha que todavía hoy continúa.